Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Cuba frente a las drogas vuelve a ser el tema de nuestra mesa redonda. En ese seguimiento que hemos dado sistemáticamente a un asunto que es de prioridad nacional para toda nuestra sociedad y también para nuestro gobierno, nuestro partido y las instituciones del país. Sobre la prevención, también el enfrentamiento y el tratamiento a este fenómeno que nuestra sociedad hace con todas las fuerzas, pues estaremos hablando esta tarde en nuestro programa que tengo el placer de compartir con la compañera Pilar Alicia Barona Estrada, viceministra de Justicia de nuestro país, el Ministerio de Justicia, quien coordina la Comisión Nacional Antidrogas de Cuba, o de tratamiento de la droga. También me acompaña la doctora Tania Adriana Peón Valdés, jefa de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud Pública acá en la capital, la Dirección Provincial de Salud Pública, y también, por supuesto, nos hablará en general de lo que las instituciones de salud en el país hacen en este tema. Tengo el placer también de que esté esta tarde con nosotros el compañero Eliades Rodríguez Martínez, coordinador provincial de los CDR en la capital del país, y de manera especial quiero agradecer la presencia hoy en nuestro programa de Jorge Vázquez Leiva y de Lázaro Fraga Izquierdo, dos jóvenes que han enfrentado el flagelo de la droga y que hoy están en proceso de rehabilitación y que han tenido la deferencia y el valor de venir hasta acá, hasta nuestros estudios, para también compartir sus historias de caída y de levantada, sus historias de enfrentamiento a este daño y también de compartir sus experiencias con muchos en otras partes de aquí, de la capital. Así que yo les propongo que nos acompañen en la jornada de hoy, importante para toda nuestra sociedad, importante para la familia cubana, importante para nuestros jóvenes, lo que hoy vamos a compartir en nuestro espacio. Así que los invito. Y antes de entrar en el importante tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy tuvo lugar en la Casa Blanca el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Benjamín Netanyahu, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que el tema de Irán fue el principal abordado por estos dos jefes de Estado y de gobierno en este caso. El presidente Trump compartió en las redes sociales algunos detalles del encuentro en los que señaló que no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva, salvo que he insistido en que continúen las negociaciones con Irán para ver si se puede llegar a un acuerdo. Si es posible, le he comunicado al primer ministro que esa sería la opción preferible. Si no es posible, tendremos que esperar a ver cuál es el resultado, escribió Trump en Truth Social. También mencionó que cuando el gobierno de Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, sufrió un ataque de las fuerzas estadounidenses a 3 de sus instalaciones nucleares el 22 de junio de 2025. El pasado 6 de febrero se celebraron en Omán las conversaciones entre las delegaciones estadounidense e iraní sobre el programa nuclear de la nación persa, el cual tiene fines civiles y no militares, según Teherán, como acusa sin pruebas Estados Unidos e Israel. También, pues, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos declaró que el presidente Trump tiene una mente abierta y, como dijo, cree que se puede obtener un acuerdo mucho mejor con los iraníes ahora, después de la operación Martillo de Medianoche del 22 de junio, dijo Scott Bessent, el secretario de Estado, a Fox News, añadiendo que la decisión de Teherán sobre si se alcanzará dicho acuerdo depende de él. También, pues, el presidente Trump afirmó que, el secretario del Tesoro afirmó que tanto el presidente Trump como el secretario de Guerra Pete Hegseth tomarán algunas decisiones en medio del despliegue de activos militares de Washington hacia Irán. Benjamín Netanyahu, pues, viajó hasta Washington para intentar presionar al gobierno estadounidense de ejecutar en lo inmediato un ataque contra Irán. Son los detalles públicos de la parte estadounidense, ya se conocerá qué dice la parte israelí, pero lo cierto es que continúa la amenaza de Estados Unidos a Israel contra Irán, la posibilidad de que se desate un conflicto militar en esa región que abarcará, por supuesto, no solo a Irán, sino a todos los países a su alrededor, y que será un conflicto, sin duda, de dimensiones
prácticamente universales por lo que atañe a la geopolítica en esa zona y también por la ubicación de Irán allí en el estrecho de Hormuz, por donde pasa buena parte del combustible del mundo en estos tiempos. Es la noticia del día, habrá que seguir en detalle esos acontecimientos y así comenzamos nuestra mesa redonda. Hablemos entonces del enfrentamiento de Cuba a las drogas, lo que se hace, especialmente en la prevención para enfrentar este flagelo. Bueno, como decíamos, nuestro país y su Comisión Nacional para el tema de las drogas ha tenido un 2025 de intenso trabajo. En varios momentos de la mesa redonda hemos estado contando pues facetas, temas de trabajo de esta comisión y hoy pues está con nosotros la viceministra de Justicia, Pilar Alicia Barona Estrada, para hablarnos precisamente de todo ese trabajo intenso en el 2025 de enfrentamiento a las drogas en nuestro país, todo el trabajo de prevención que se ha hecho y los resultados visibles de esa decisión, determinación de nuestro Estado de no darle paso a las drogas en Cuba. Viceministra, ¿qué elementos pudiera brindarle a nuestro pueblo? Sí, Landy, primeramente quisiera iniciar hablando del contexto internacional en que se ha movido el tráfico y consumo de droga. Hay que decir que continuó siendo uno de los desafíos más complejos que ha tenido la comunidad internacional. El año 2025 fue un panorama mundial que estuvo marcado por la expansión de la producción y diversificación de las drogas ilícitas y fundamentalmente con especial énfasis las drogas sintéticas y los opioides. Hay que decir también que la fabricación de metanfetaminas y nuevas sustancias psicoactivas alcanzaron niveles récord en el mundo, mientras que el tráfico de cocaína se intensificó no solo por vía aérea, sino por vía marítima en las áreas del Atlántico y el Caribe, según la información de la Oficina Nacional contra las Drogas de Naciones Unidas. En el ámbito internacional, un aumento de los intentos de entrada por vía aérea de cannabinoides sintéticos conocidos comúnmente como el químico. Hay que decir también que en el ámbito marítimo persisten los intentos de introducir en nuestro país narcóticos con el empleo de lanchas rápidas y sobre todo se suma con una especie de combinación de operaciones donde se combina, es decir, el intento de tráfico de personas y las drogas. Y hay que decir también que se han ido perfeccionando los métodos de enmascaramiento e introducción de las drogas circuladas como ilícitas, o las sustancias que están consideradas como sustancias ilícitas o drogas ilícitas en el país. Y también se mantienen los hechos de tráfico interno que están derivados del escamoteo, de recalos, sobre todo en nuestras costas, y el tema del cultivo de la marihuana. Hay que decir también que nosotros a lo interno en el país estamos fortaleciendo toda la estrategia nacional de enfrentamiento y de prevención a las drogas desde una perspectiva interinstitucional. La Comisión Nacional de Drogas nuestra, que sabemos que se creó en el año 1989, que en el 98 se reestructuró y aumentaron sus funciones, y además en el año 2019 ya se le dio, se aprueba dentro de las funciones del Ministerio de Justicia la Secretaría de la Comisión Nacional de Drogas, que hoy la preside la Comisión Nacional de Drogas, nuestra ministra de Justicia. Y bueno, en noviembre, más recientemente, en noviembre del 2024, por indicación del primer ministro, se crean en los territorios a nivel de provincia las comisiones provinciales, que son presididas por los vicegobernadores y coordinadas por los directores provinciales de justicia. Hay que decir también que estas son las comisiones o los subgrupos que están encargados de dirigir a ese nivel todas las acciones de prevención y enfrentamiento al flagelo de las drogas. Sí, fortalece la estructura de la comisión. Fortalece la estructura de la comisión con igual característica y muy similar característica que la Comisión Nacional de Drogas y composición de la Comisión Nacional de Drogas. Y bueno, esos son elementos que caracterizaron todo el año 2025. Hay que decir también que Cuba es Estado parte y signatario de las 3 convenciones de Naciones Unidas. Nosotros también somos miembros del mecanismo de cooperación contra las drogas ilícitas de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, es decir, el mecanismo USLA, pero además mantenemos acuerdos gubernamentales de cooperación con más de 45 países en el ámbito
de enfrentamiento a las drogas y tenemos nexos de colaboración en materia operacional y de intercambio de información con 66 agencias fundamentalmente, entre ellas está el Interpol y sus oficinas nacionales, así como tenemos acuerdos de asistencia jurídica en materia civil, en materia penal y de traslado de personas sancionadas con más de 55 países. Es decir, que nosotros reafirmamos el respaldo de Cuba a todos los temas de fiscalización, a los temas de enfrentamiento al flagelo de las drogas y estamos seguros que solo aplicando los tratados internacionales nosotros podemos lograr y trabajando en los temas de enfrentamiento y prevención a las drogas podemos lograr mejores resultados en el combate contra este flagelo. Hay que decir que nosotros, Cuba, participa en escenarios internacionales todos los años. Nosotros activamente participamos en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que es el principal órgano que existe Viena, ¿no? En Viena, el principal órgano rector de la política de drogas. También mantenemos una cooperación activa con el programa de cooperación de política de drogas de la Unión Europea, COPOLAR, que ha trabajado de conjunto con nosotros en programas de reducción de la demanda y también en la creación de los observatorios nacionales. Hay que decir que gracias a esta cooperación nosotros logramos en julio del pasado año la creación de nuestro Observatorio Nacional de Drogas, que constituye un hito a nivel del mundo porque es el único observatorio que gestiona 3 redes, una red de información, una red de investigación y un sistema de alerta temprana. Y además es el encargado de aliviar a la Comisión Nacional de Drogas en los temas de gestión de la información, de las investigaciones. Auxilia a la Comisión en todo ese trabajo. Auxilia a la Comisión en ese trabajo. Y hay que decir también que nosotros participamos el año pasado por primera vez en la primera reunión que se dio en Viena también, de la red internacional, la primera red internacional de legislaciones sobre drogas. Y hay algo muy curioso que nos sucedió en ese escenario, porque generalmente cuando Cuba presenta sus informes y hace referencia a los resultados que ha tenido en la política contra las drogas, una de las preguntas que siempre se nos hace, Randy, es ¿en qué consiste el principio de tolerancia cero de Cuba? Y nosotros lo explicamos muy claramente. El principio de tolerancia cero a las drogas de Cuba radica en la firme voluntad política del Estado y del gobierno de enfrentar el flagelo de las drogas. Además, el cumplimiento de los compromisos como Estado de todos los tratados internacionales de los que nosotros somos parte, sobre todo el apoyo al sistema de Naciones Unidas para la consecución de esos objetivos. También es articular el equilibrio armónico de las acciones de prevención y de enfrentamiento al flagelo de las drogas, es aplicar un riguroso y severo accionar contra los traficantes. Eso es algo que nos caracteriza es clave de acuerdo con las normas internas y por supuesto cuidando el debido proceso y además la atención oportuna a los consumidores. Nosotros aquí tenemos ejemplos muy bonitos de cuestiones que se han hecho. Los muchachos nos van a contar hoy. Los muchachos nos van a contar algunas de sus vivencias, sus historias de vida sobre estos temas que los golpearon en su momento. Y por supuesto, nosotros como país tenemos fortaleza. Las fortalezas que ofrece, por supuesto, nuestro sistema social socialista, que permite una reinserción plena a la sociedad de estos jóvenes y garantiza un rechazo mayoritario de la población a este flagelo. Son elementos muy puntuales. Hay que decir que el 2025 fue un año de realización del segundo, tercer y cuarto ejercicio nacional de enfrentamiento al delito, a las ilegalidades, a la corrupción y dentro de ello acciones muy puntuales de enfrentamiento a las drogas. Nosotros a partir del mes de enero del año 2025, en la tercera semana de cada mes, comenzamos a realizar acciones en la base, en los territorios, por supuesto bajo la dirección del partido, del gobierno, que estuvieron dirigidos y formaron parte de la operación contra las drogas Segana, que de eso también vamos a tener un material importante dentro de este programa, y hemos incrementado como Comisión Nacional de Drogas el accionar a nivel de las intervenciones en los barrios más vulnerables, en las escuelas. La educación como arma imprescindible para enfrentar este flagelo. Y en el ámbito comunicacional hemos acompañado todas las estrategias de país
en los temas de droga, y hay que decir que en todos los medios, sobre todo en las redes sociales, que es donde están nuestros jóvenes, donde debemos también que fortalecer esos escenarios, por supuesto, para dar una mayor información, para que nuestros jóvenes sepan cuáles son las regulaciones que existen en el ámbito del derecho y además cuáles son los daños que causan no solo a la familia, sino también a su salud. Y bueno, se realizan también intervenciones en centros educacionales. Nosotros hemos acudido como comisión allí a las escuelas, a las secundarias, a los preuniversitarios, a las residencias universitarias estudiantiles, es decir, que hemos abarcado todo un diapasón, a los hospitales. Hay que decir que hemos visitado los centros de salud mental en el país, los centros de deshabituación. La doctora Tania abundará sobre eso, ese trabajo que es maravilloso, es fundamental para nosotros poder ir combatiendo este flagelo. Es importante que se conozca lo siguiente: la unidad, la prevención, el trabajo conjunto de todas las instituciones del país, de la familia, la comunidad. Aquí nos acompañan los CDR, es el arma principal, la herramienta principal para nosotros poder ganar la batalla contra las drogas, con una estrategia comunicacional que permite, por supuesto, conocer y estar informados de este flagelo. Y en resumen, el trabajo se dirige en dos caminos fundamentales: en el enfrentamiento que realiza el Ministerio del Interior de conjunto con el Minagri, porque la agricultura tiene que establecer un control sobre la tierra, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular. Y desde la óptica de la prevención, que allí juegan un papel fundamental el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, el INDER, Cultura y el resto de los organismos, junto con Salud, que no solo realiza una pesquisa fundamental, sino también que en la atención al enfermo, al consumidor es vital, es decisivo para nosotros poder seguir avanzando. Y bueno, las organizaciones de masa que también son decisivas. Y nosotros tenemos muchos retos. Voy a cerrar con los retos que nosotros tenemos. Continuar movilizando la conciencia, elevar la percepción de riesgo, la responsabilidad individual que tienen las personas, las consecuencias jurídico-penal que tienen sobre estos temas y el daño que provoca la salud. Eso es algo de lo que vamos a hablar aquí también en este programa. Hay que multiplicar desde el accionar de los subgrupos provinciales de drogas, junto con los gobiernos, todas las acciones que permitan integrar a la familia, integrar a la comunidad, los centros de trabajo, todos los que dentro de la sociedad contribuyen a ese combate. Y finalmente hay que seguir creando nuevos métodos, nuevas formas de hacer. Creo que en eso nosotros el 2025 nos caracterizó, nuevas formas de hacer de la Comisión Nacional de Drogas para seguir desde la ciencia enfrentando el flagelo de las drogas, pero siempre enfatizando que la prevención es la principal herramienta, es la prioridad de país y nosotros tenemos que hacer siempre mucho más para lograrlo. Ahora se será implacable con el tráfico de drogas, pero lo más importante es que no se llegue a ese acto de consumo de las drogas, por lo que usted decía, lo que significa, exacto, lo que significa penalmente para la persona, pero sobre todo por lo que significa en el ámbito de salud. Y que, como señalaba, la unidad, que es imprescindible para defender la revolución, es también imprescindible para enfrentar un desafío como este, un desafío global, un desafío en el que además hay percepciones diferentes en otras naciones que contribuyen de alguna manera al tráfico ilícito de estupefacientes y que Cuba tiene que enfrentarlo desde su frontera y hasta dentro de cada una de nuestras casas. Y por eso la necesidad de que todos participemos de alguna manera u otra en este combate que tiene la prevención siempre como primera herramienta. Les propongo ver un material que nos hemos preparado para esta mesa redonda y que resume un poco las acciones fundamentales que durante el último año se han estado haciendo en esta materia y que refleja también esa unidad necesaria en el enfrentamiento. Sepan que la mayor de las habilidades que debemos tener es decir no a las drogas. Y cuando pierdes el control del cuándo, del cómo, del dónde, caemos en la enfermedad.
El flagelo de la droga es uno de los desafíos más complejos y persistentes que enfrenta la humanidad. El 2025 estuvo marcado por el incremento de la producción, comercialización y expansión de las drogas naturales y sintéticas, especialmente en América Latina y el Caribe. Este fenómeno, junto al accionar y presencia militar en el área por Estados Unidos, bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico, constituye una seria amenaza para la seguridad de las naciones. Teniendo en cuenta este escenario y la situación interna, el año 2025 se caracterizó por la instrumentación de la operación contra las drogas Segana. Bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba y las indicaciones del primer ministro, los organismos de la Administración Central del Estado, las organizaciones políticas y de masas y el Ministerio del Interior se articularon acciones integrales preventivas y de enfrentamiento, jurídico-penales, comunicacional y de movilización popular en los territorios y lugares más complejos. La Comisión Nacional de Drogas desplegó una labor encaminada a la fiscalización y control de su funcionamiento, así como se retomó la creación de los subgrupos de gobierno en aras de garantizar el cumplimiento de la estrategia. La creación y puesta en marcha del Observatorio Nacional de Drogas marcó una nueva etapa de perfeccionamiento. Con la conducción de la jefatura del Ministerio del Interior a lo largo de todo el país, se consolidaron los eventos de dirección y visitas de trabajo que han permitido evaluar sistemáticamente los resultados y lograr niveles superiores de integración. Como resultado, se concretaron 29.271 acciones de prevención y enfrentamiento, con actuaciones sobre 63.118 personas solo en la semana de la operación. Resultaron imputados penalmente cerca de 2.000, la mayoría con prisión provisional. Hasta el mes de diciembre del año 2025 se aseguraron 70 kilogramos de drogas a partir de actuaciones operativas, 11.864 plantas y 35.000 semillas de marihuana y alrededor de 44.3 millones de CUP. En este enfrentamiento destacan las provincias de La Habana, Granma, Holguín, Artemisa, Santiago de Cuba y Matanzas. Destacan el corte de expedientes de narcotráfico internacional que obstaculizaron operaciones desde los Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia por cubanos emigrados y extranjeros que impactaron en la frontera aérea, marítima y postal, donde se pretendían introducir cannabinoides sintéticos, metanfetaminas, cocaína y marihuana con el empleo de diversos y complejos modos de enmascarar. Desde los Estados Unidos se frustraron operaciones de cannabinoides sintéticos con el empleo de pasajeros, agencias de paquetería, ocultos en alimentos y culeros desechables. En uno de los casos, se evitó que más de 2 millones de dosis causaran daños a la población cubana y a pesar de informarse a las autoridades estadounidenses, su respuesta ha sido nula. En el tráfico interno se operaron procesos investigativos, unido al sistema de vigilancia y patrullaje, puntos de control de carretera y el accionar comunitario de la policía, lo que permitió imputar y ocupar droga a la delincuencia en todo el país, proceso en constante perfeccionamiento. Se intencionaron las acciones profilácticas y dinámicas familiares con menores controlados y sus padres, así como visitas a hogares de niños sin amparo parental. En el sistema penitenciario se reforzaron las medidas de descubrimiento y control sobre familiares y reclusos, con la ejecución de requisas, intervenciones preventivas y actividades de preparación de las fuerzas. Las tropas guardafronteras en el territorio nacional incrementaron las exploraciones en litorales costeros, revisiones en las bases de pesca y puertos pesqueros de interés local, así como la preparación a los destacamentos mirando al mar. Fueron realizados 47 ejercicios de comprobación con droga real o simulada, acciones que abarcaron el litoral costero, la frontera aérea y terrestre, prisiones y a la técnica canina. De manera particular se celebraron juicios ejemplarizantes donde se aplicaron sanciones severas de privación de libertad y el comiso de bienes. El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dispuso agravar la modalidad de tipo penal de los delitos relacionados con las drogas, particularmente los cannabinoides sintéticos, reflejo de la rigurosidad penal. Cada día eso me arrepentía, pero no podía porque eso estaba algo que se me iba de control. Yo que no quería consumir y algo me llevaba al consumo siempre. Que hay personas que se le cae el pelo, pero están que se le caen los dientes, están que se le para el corazón. Como yo un día que terminé morado de una sobredosis de aquí para arriba, no me lo creía. Me tuvieron que meter 3 horas uno atrás del otro.
Y después los 36 sueros, yo todavía no podía pararme en la cama. Perdí 15 años de mi vida preso. Caí preso con 27 años, salí con 42. Me pasé los 15 años pensando que cuando salga más nunca lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Un día mi cumpleaños, un fin de año, el 24 de diciembre, pensando que me iba a sentir bien, y eso es un placer artificial. Eso no sirve para nada. Debido a que he arrastrado conmigo mi familia, gente. En el ámbito preventivo se sistematizó la preparación especializada y técnica de las fuerzas del Ministerio del Interior, así como la capacitación a directivos, trabajadores, profesores, jóvenes, estudiantes de diversos organismos de la Administración Central del Estado y niveles de enseñanza. Las actividades preventivas en las escuelas en sus 3 niveles y los varios debates en focos y ambientes más complejos, así como las conferencias en centros laborales, científicos y en las formas de gestión no estatal, ayudó a movilizar a estos sectores, a las familias y la comunidad, lo que favoreció el incremento de denuncias, solicitudes de ayudas a consumidores, así como cambios favorables en la percepción de la población. Destacan las historias de vidas contadas por adictos en rehabilitación, la participación principalmente de jóvenes y adolescentes en diversas actividades deportivas como maratones populares, talleres, concursos, representaciones artísticas, ferias agropecuarias y de empleo, entre otras. Constituyó una prioridad de conjunto con el Ministerio de Salud Pública las inspecciones integrales a la ruta crítica del fentanilo en centros hospitalarios, así como al proceso de importación, producción y almacenamiento de medicamentos controlados y precursores químicos que permitieron identificar y accionar sobre causas y condiciones que favorecen su sustracción o desvío. El desarrollo de proyectos de investigación contribuyeron a la búsqueda de solución a problemáticas del enfrentamiento. En este sentido, se comprobó la capacidad olfativa de la técnica canina para la detección de las nuevas drogas sintéticas. Se elaboraron spray con los vapores de los cannabinoides para la preparación de los canes. Se validó la efectividad de las sustancias a emplear en la prueba de orientación ante las nuevas sustancias psicoactivas y se trabaja en un proyecto para determinar estas drogas en fluidos. Resaltan cursos internacionales e intercambios con representantes, expertos de servicios homólogos y la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y las Drogas, así como talleres científicos, desarrollo de especialidad posgraduada y propuestas para la incorporación a los programas de estudios del Ministerio de Educación Superior de contenidos sobre esta materia. En el ámbito comunicacional, la campaña de comunicación llevada a cabo influyó en cada una de las acciones concebidas con amplio impacto en el ámbito físico, los medios fundamentales de comunicación y el escenario digital, la cual estuvo en constante perfeccionamiento con niveles adecuados de generación de contenidos y se mostró como ejemplo en diversos ámbitos. Se le dio acompañamiento al proceso político indicado por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, contribuyendo al esclarecimiento, apoyo y debate popular, así como se realizaron programas televisivos donde se mantuvo informado al pueblo. A pesar de los resultados, la situación actual continúa compleja y requiere generalizar las experiencias positivas, priorizar el funcionamiento de los subgrupos de gobiernos provinciales e incrementar los pesquisajes para actualizar la base de riesgo social, así como su atención, seguimiento y reinserción. Continuar el descubrimiento y enfrentamiento de los principales escenarios de actuación de la delincuencia, con énfasis en la protección de las fronteras y su impacto a nivel de Consejo Popular, y aplicar nuevos métodos y formas para abordar este fenómeno desde la ciencia, potenciar el Observatorio Nacional de Drogas, así como la labor comunicacional en los medios y las redes sociales en función de elevar la percepción de riesgo y el rechazo de la población a las drogas. Aquí hay que trabajar en prevención y enfrentamiento. Hay que trabajar en enfrentamiento porque el fenómeno ya existe. Y hay que enfrentarlo. Y hay que trabajar en prevención para evitar que crezca, pero tiene que ser un enfoque multifacético, integral,
donde se combinan acciones de educación, fortalecimiento institucional, voluntad política, transparencia y participación ciudadana. Bueno, contra las drogas se gana, es esa determinación que el país pues ha decidido como expresión concreta de esa política de tolerancia cero que está en el pullover de Jorge y Lázaro, que después nos contarán sus experiencias, pero que también está en el accionar y la mente de la doctora Tania, quien la veíamos muy activa ahí en esos encuentros con la población en diferentes partes de la capital. Tania es la jefa de Salud Mental y Adicciones en la Dirección Provincial de Salud aquí en La Habana y ha estado otras veces con nosotros acá, pero me gustaría, Tania, hablar precisamente de todo ese trabajo, cómo se ha ido reforzando ese papel de todas las instituciones de salud, el sistema de salud pública cubano en la prevención, el tratamiento, la rehabilitación de las personas adictas y cómo se ha ido pues creando sin duda un núcleo sólido que nos ha podido llevar a que se puedan contar historias como esta hoy en nuestra mesa redonda. Sí, gracias Randy por la oportunidad. Contando un poco la experiencia de La Habana, ¿no? Partiendo, o sea, tomando como ejemplo lo que ha sucedido en La Habana. En materia de prevención, La Habana parte, o sea, inicia el año 2025 con un diagnóstico que habíamos hecho como grupo de prevención integral en un recorrido por los 106 consejos populares de La Habana. Es decir, nosotros hicimos un recorrido, todo, salud, educación, menores, la fiscalía, las organizaciones de masa, o sea, de conjunto, todo el grupo de prevención y nos permitió ir a cada uno de los consejos populares, conversar con las personas, conocer cuál era la problemática de cada una de las comunidades. Y cuando se crea en La Habana, a inicios del año 2025, la Subcomisión Provincial de Atención de Prevención y Enfrentamiento al Ilícito de Droga, está La Habana en condiciones de poder conocer cuáles son justamente los espacios, los ambientes, las comunidades hacia donde nosotros debíamos de hacer un trabajo diferenciado de mayor profundidad en materia de prevención. También fue ese trabajo, o sea, el diagnóstico fue integrado y también el trabajo ha sido integrado. Yo debo decir que nosotros tenemos la satisfacción de que el trabajo unido, o sea, la manera integrada con que todos estos organismos que tienen que ver con la prevención en el trabajo de las drogas ha sido una realidad vivida durante el año 2025. Ha habido un accionar amplio, un despliegue amplio de acciones de prevención, como bien veíamos en el material, desde todas las estructuras educacionales, las universidades, todos los niveles educativos de la enseñanza general, centros laborales, la propia estructura interna del MNIL, la propia estructura interna de la FARC, centros laborales, centros científicos, prisiones. Bueno, ha sido un despliegue amplio. Es una oportunidad no solo de nosotros, desde la visión de salud, poder dar como órgano rector en la atención nuestra visión, sino también la posibilidad de compartir con la gente los saberes, las vivencias de las personas y acercarnos siempre a cómo se está viviendo esa problemática en las comunidades. Es siempre también una oportunidad para poder acceder a personas que tienen preocupaciones con el tema y que necesitan acercarse al sistema de salud. Ha sido además la oportunidad nuestra y yo creo que es algo que nos ha diferenciado en el año 2025, de ponerle rostro al tema de las adicciones. Ha sido la presencia de Lazarito y de Jojito hoy con nosotros, es la evidencia de que hemos pasado de hablar de un tema que era difícil, hablar en Cuba, a hacer un tema de que estamos necesariamente hablando, poniéndolo sobre la mesa, poniéndole rostro, narrando las historias de vida, de manera tal que hay un mensaje desde la autoridad de salud, desde las autoridades de fiscalía con el componente jurídico penal, pero también desde los jóvenes que han tenido esa vivencia y que se han reconocido como enfermos y han accedido a un tratamiento de rehabilitación. Esa doble idea de que por un lado se crea esa educación en la gente a partir de los sentimientos y por el otro lado el valor del rechazo, porque creo que una de las cosas que siempre nos ayudó más como sociedad era el tema del rechazo al tráfico y consumo de droga, y ese es un elemento que tenemos que rescatar sin duda en nuestra sociedad. Es así, se percibe en el intercambio con las poblaciones, en todos los niveles en los que hemos estado, que esa política de tolerancia cero que respalda y que defiende nuestro país está verdaderamente respaldada por una cultura mayoritaria, yo pudiera decir bastante general, de rechazo a las drogas. De hecho, la gente siempre agradece lo que estamos haciendo, nos pide que hagamos más.
Es decir, la gente necesita, quiere que sigamos llegando, que sigamos enfrentando, que sigamos previniendo. La población agradece muchísimo lo que se está haciendo en materia de prevención. Reconocer además la condición del adicto como enfermo también ha tenido un papel importante en las labores que hemos estado haciendo durante este año 2025, de manera tal que las personas conozcan que el sistema de salud tiene todas las estructuras listas para poder hacer el tratamiento de rehabilitación que las personas adictas necesitan. Demorar en reconocerse como enfermo aumenta la brecha entre el inicio del consumo y la rehabilitación y, por tanto, las consecuencias negativas que a la salud tiene. Por eso es importante que la población sepa que el sistema de salud, desde su puerta de entrada, desde justamente el médico de familia hasta la atención especializada, está abierta en todas sus estructuras para poder recibir a las personas. Si bien yo puedo decirle que no atiende a un paciente adicto, o sea, no cura una adicción en médico de familia, pero ese médico de familia va a conducir a través de todo el sistema. Claro. Es decir, que yo creo que hay un mensaje importante que las personas deben saber que en cualquier punto, en cualquier puerta de entrada hacia la cual accedan, siempre van a recibir. Lo más importante es orientación y atención. Es decir, siempre que accedan al sistema de salud. Es decir, no demorar la atención. El adicto además necesita ser acompañado. No siempre está en el momento de comprender que necesita un tratamiento, no siempre está en el momento de reconocerse enfermo, no siempre tiene toda la motivación suficiente para poder hacer un tratamiento, por tanto, poder contar con personas que pueden ser familiares, pueden ser vecinos, pueden ser amigos, puede ser cualquier autoridad de la comunidad, acompañar. Yo siempre les digo, tomarlo de la mano y llevarlo a salud. Y el papel de la familia en esto es fundamental. Es fundamental. A nadie le gustaría tener un hijo, un hermano, una familia adicto a las drogas, pero si no lo ayudamos, si los dejamos, los abandonamos, los dejamos solos, estamos dejando que él solo se enfrente contra ese desafío. Y por eso es clave, como usted decía, que la familia, los amigos, jueguen un papel importante en esa conducción, ¿no? En que primero se siente enfermo, sepa que es enfermo, y después además acceder a un tratamiento. Lugares, exactamente. ¿No? Los tratamientos de nosotros, el sistema tiene centros que se especializan en la atención a las drogas. Hay una estructura en la atención primaria de salud que son los centros comunitarios de salud mental, los departamentos municipales de salud mental. Es una estructura que está preparada para dar consultas, para hacer tratamientos grupales con personas adictas. Ahí se puede hacer totalmente un tratamiento. Sin embargo, aquí tuvimos al coordinador de Centro Habana que nos habló mucho de esa experiencia. Alejandro, saben muchísimo del entorno y cómo se enfrenta. Una autoridad en el manejo comunitario de las adicciones del doctor Alejandro. De verdad, muchísima experiencia en ese tema. Existen además, las posibilidades además de acceder a los servicios de psiquiatría de todos los hospitales. Tienen servicios de psiquiatría tanto pediátricos como de adultos. En todos los servicios de psiquiatría hay atención a las adicciones. Por tanto, se puede acceder a cualquiera de ellos. Y existen, poniendo el ejemplo de La Habana, además servicios especializados para el tratamiento de esa situación. Que en el ejemplo de La Habana está en la atención a los hombres, vamos a decir, el ingreso masculino, de la población masculina, el servicio de adicción en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, que tiene un servicio ambulatorio que sí es para hombres y mujeres. Está un servicio para adolescentes en el Centro de Deshabituación de Adolescentes de Playa. Y tenemos además un servicio especializado para mujeres en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Nacional, el Hospital Enrique Cabrera, conocido como Hospital Nacional. Son 3 servicios especializados. Nosotros tenemos además el firme propósito este año de incrementar las capacidades, sobre todo dirigido a la atención a la mujer. La mujer, en tanto comprender las diferencias y acceder a todas las poblaciones que necesitan el tema, la mujer tiene una expresión física y social diferente. En el tema de las drogas demora mucho tiempo, más tiempo que el hombre en acceder a la atención, se intoxica más fácil. Y bueno, hay muchos estigmas y cosas que desde su propio componente social que interfieren con su llegada temprana. Y este año tenemos el firme propósito en el primer semestre del año poder abrir un centro de deshabituación de adolescentes para adolescentes hembras y una nueva sala de manejo de adicciones para la mujer adicta en el propio Hospital Psiquiátrico de La Habana. En estos intercambios con las comunidades, ¿han podido llevar a muchachas también para que expresen? Porque, como decía, tiene características diferentes, ¿no? Sí, es lo mismo. En este mostrar el rostro también hemos mostrado los rostros de mujeres. No ha sido lo más frecuente, pero sí, hemos podido contar con mujeres que también narran su historia y también madres que son mujeres que sufren como familia. En el núcleo familiar las mujeres son las que generalmente sufren bastante, sufren más
todo el tema. Y bueno, también hemos podido contar con la oportunidad de que mujeres adictas y familiares narren estas vivencias. Yo creo que el sistema, o sea, está listo, está proyectado hacia crecer en las capacidades, irnos acercando cada vez más, no solo en capacidades, sino que los protocolos que desde salud tenemos se acerquen a la realidad de las nuevas sustancias psicoactivas que estamos teniendo, de las nuevas condiciones que nos impone, o sea, las nuevas leyes, la nueva ley de salud contempla una condición que es el ingreso compulsorio, que es una persona que puede haber cometido un delito vinculado, o sea, estando siendo consumidor o bajo efectos de la droga, y hay un mandato del tribunal de hacer un ingreso compulsorio como indicación, como parte de lo que se emite el tribunal accesorio a sus sanciones. Y bueno, Salud Pública también estamos organizándonos de manera tal de poder ser más eficientes a la hora de manejar esa nueva condición que nos está llegando. Para los profesionales de la salud, Tania, es un reto porque, como se ha dicho acá, lo decía la viceministra de Justicia, cada vez son más diversas las drogas a las que hay que enfrentarse. Las drogas sintéticas se transforman, son más de 200, ha hablado Poey aquí de más de 200 tipos, y eso para el propio tratamiento es complejo. Creo que también implica un reto para los profesionales de la salud y un aprendizaje continuo también en este sentido, ¿no? Lo es, Randy, porque estas nuevas sustancias psicoactivas además tienen un poder adictivo superior. El nivel de intoxicación es mayor, el tiempo que media entre el inicio del consumo y llegar a la adicción es muy corto y sin duda implica retos para el sistema también, porque eso incrementa también la demanda. O sea, son drogas que tienen una relativa mayor accesibilidad que las drogas tradicionales, por ponerle de alguna manera, y eso sí, sin duda es un reto para el sistema en afinar los protocolos, incrementar las capacidades, y que siempre que haya una persona o una familia que solicite, demande atención al sistema de salud, que sepa que la pueda encontrar y que va a haber todo un sistema integrado que le va a dar respuesta. No solo al tratamiento, nosotros tenemos concebido además que durante ese tratamiento, durante la atención propiamente dicha, ya se empiezan a hacer las acciones de rehabilitación. Yo a veces he utilizado un poco la imagen de que el paciente adicto, cuando sale de un tratamiento, un servicio de atención, es como si cayera en el vacío, porque no siempre hemos sido capaces de garantizar que al egreso esté lo suficientemente bien conectado con las estructuras educativas, con su actividad laboral, con su familia, todo bien engranado en la comunidad. Es decir, es un proceso en que también estamos perfilando, afinando, en función de que durante el tratamiento nosotros garanticemos que todas las acciones de rehabilitación que garanticen la reinserción social de manera eficiente lo hagamos mejor. Y eso cierra el ciclo. Estos muchachos, de hecho, son un ejemplo de jóvenes adictos. No, porque hay muchos jóvenes. De jóvenes adictos. Parte de los pacientes son jóvenes. Hay adolescentes y jóvenes, hay adolescentes que han tenido fallos académicos como consecuencia del consumo, jóvenes que han perdido sus carreras, que han perdido su trabajo, y reincorporarlos a esas motivaciones, a esas ideas de logros que tenían en sus planes para la vida. Es tan bonito, Randy, cuando uno logra ver que jóvenes que han llegado en condiciones, yo casi que pudiera decirle infrahumana, porque cuando uno escucha además las narraciones de hecho, cuando uno los ve, es triste cómo llegan al sistema, y tanta felicidad que da verlos rehabilitados, salvar la vida de un joven, salvar un proyecto de vida, salvar y darle vida, iluminar además a través de eso una familia que ha sentido que ha perdido la esperanza, que ha perdido la confianza, que ha perdido inclusive a veces el amor propio familiar, y ver todas esas cosas renacer es una retroalimentación maravillosa para todos los que trabajamos en materia de prevención, en materia de tratamiento, de rehabilitación, devolverle a la sociedad, a la familia y a sus propias vidas un joven transformado, reconstruido, tiene un enorme valor. Eso es parte de esa filosofía humanista, por supuesto, de nuestro sistema y de nuestro sistema de salud en particular. La línea antidrogas sigue funcionando, es también otra vía para la llegada. Está activa, sí. La línea 103 tiene, vamos a decir que dos grandes posibilidades. O sea, pueden acceder a la línea 103 para encontrar una primera ayuda psicológica. Si puede haber una necesidad de no sentirse bien en determinado momento y que pueda necesitar una atención psicológica rápida, inmediata, y se puede acceder a la línea y conseguirla por esa vía. Pero además la línea está dotada de todo el directorio de atención a las adicciones. O sea, ahí pueden preguntar
Yo vivo en San Miguel del Padrón. ¿A dónde puedo ir? Soy de este policlínico. Vaya, de esta área de salud, vivo en esta zona. Le pueden decir dónde está el centro de salud mental, cuál es el teléfono, quién es la persona que se encarga de la atención de las adicciones y el teléfono de esa persona, y qué días da consulta. Es decir, que acceder a la línea 103 permite facilitar el llegar a esta estructura nuestra. Y lo más importante, como se ha dicho acá, es hacerlo temprano, es hacerlo rápido. Cuando se noten los primeros síntomas, a veces la familia se confía, a veces la familia no quiere creer que tiene a un hijo enfermo o a un integrante de la familia, pero ante cualquier indicio lo importante es actuar, porque en la rapidez está también la mayor posibilidad de éxito para el tratamiento y para la rehabilitación, que es lo que la sociedad necesita y busca en estos casos. Pero hay historias que contar y de eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda. Gracias, doctor. Gracias a usted. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, y ese combate contra las drogas, como se ha dicho acá, implica a toda la sociedad, necesita de la participación de todas nuestras estructuras, pero tiene un elemento fundamental en la comunidad. Y por eso la presencia con nosotros del coordinador de los CDR acá en la capital, Eliade Rodríguez Martínez. Y Eliade, quisiera que nos hablara de la experiencia, de lo que se está haciendo acá en la capital del país, con ese trabajo comunitario, con esas experiencias de los encuentros en cada uno de los barrios y los consejos populares, y cómo se trabaja también por integrar a estos jóvenes en rehabilitación a las propias experiencias de ese trabajo comunitario. Sí, Randy, muchas gracias y un saludo para usted, todo su equipo y toda la teleaudiencia y radioaudiencia también que nos escucha. Primeramente, nosotros ratificar aquí la voluntad política y gubernamental de tolerancia cero a este enfrentamiento muy duro que tenemos contra las drogas. Esto liderado principalmente por las máximas estructuras del partido, el gobierno, y en el conjunto de todas las organizaciones políticas de masa, decir la Federación de Mujeres Cubanas, que hacen un papel también desde su casa de orientación a la mujer y la familia muy, muy valioso, decir también nuestra juventud, decir los combatientes y propiamente nuestra organización. Nosotros en la experiencia que para narrar de cómo funciona esto, es decir, muchas personas pueden decir, se escogió un barrio porque está organizado. No. Primeramente, esto se gesta de ese análisis, esa caracterización que se tiene mediante esa comisión. El diagnóstico previo que se hizo, ese diagnóstico, donde te dice que hay consumo y tráfico en esa comunidad. Y mediante también el sistema de información y denuncia que contamos nosotros, que nuestros cederistas, nuestros electores, toda nuestra población no tributa, y eso nos salta y nos da una alerta de que ahí hay consumo y hay tráfico de este flagelo. Esto se llega allí con un trabajo multifactorial. Es decir, no es llegar los comités de defensa de la revolución. Primero entra el partido liderando este proceso, el gobierno con todas sus instituciones y nosotros como organización. En el día esto tiene una intervención comunitaria, es decir, se llega con otros procesos, cultura, de la cultura, educación de proyectos científicos y otros aspectos que de su materia de especialización tienen. El deporte, que juega también un papel importante porque motiva también, y eso transcurre en todo el día y se cierra con el final, que es el barrio debate, el intercambio y la participación popular que nosotros queremos en esto. Es decir, nosotros en el 2025 realizamos más de 50 barrio debates aquí en la capital. Y le llegamos, cada barrio debate tiene un promedio de más de 300, 400 personas. Es algo, que es motivante, porque la gente tiene un miedo primero a ir, pero cuando desde los balcones van escuchando la historia de estos jóvenes, de los especialistas, claro, se van motivando y van acudiendo. Incluso hasta ciudadanos que están en el consumo, lo hemos tenido allí también en la presencia allí en estos barrios debate.
Y lo más importante y al cual le tributamos el mayor de los reconocimientos es lo tan lindo y maravilloso que hacen estos muchachos. Primeramente, felicitarlos, no me canso de felicitarlo a él, todo su equipo, a ellos, el doctor Yalí, la doctora Tania, que tienen el valor de ante un pueblo reconocer primero su enfermedad. Y siempre le decimos, y ellos le exigimos que ellos digan, bueno, ¿en cuántos días tienen limpio? Y ellos empiezan y dicen, tengo 5, 20, 30, 40, 3 meses, y eso recibe un aplauso del pueblo, porque es algo valiente que esos muchachos se paren ahí y además, pero no que se paren, que tengan la voluntad de ver un mundo diferente. Lo otro es el reconocimiento de nuestra población, de nuestros sederistas. Siempre cuando concluyen los barrios debate, muchos se acercan y reciben las primeras orientaciones de dónde ir. Van a buscar orientación. Buscan orientación. Eso es incluso hasta ciudadanos que están en consumo y la familia, que es la más dolida en este sentido. Y también muchos se nos acercan y también dan el agradecimiento, Randy, por el espacio, por la oportunidad. Nosotros hemos tenido experiencia en barrios, por ejemplo, como Los Sitios, en Centro Habana, como Zamora Cocosolo, como Povolotti. Son consejos populares y barrios en nuestra capital que son muy nombrados y tenemos que reconocer que hay consumo. Ahora, lo importante es que nuestra población rechaza esto. Es decir, ¿quién quiere ver en nuestra familia? Cada vez que yo veo a estos muchachos y me topo también a alguien tirado en la calle, que muchos le hacen bullying y no debe ser, porque lo que hay que orientarlo, hay que acompañarlo. Más que firmarlo, lo que hay que ayudarlo y decir qué te hace falta. Yo pienso en mis hijos, pienso en mi familia y digo, concho, ¿quién quiere ver un hijo? Estos muchachos han tocado fondo. Estos muchachos se han visto sin nada, estos muchachos, como dice la doctora Tania, esto es campo arrasado, ahí no queda televisor, ahí no queda medio mueble, ahí no queda ropa, ahí no queda nada porque se deshacen de todo para llegar al consumo. Por eso nuestra exhortación es que nuestra población denuncie quiénes son estos jíbaros, como le llaman en el argot de la calle. Los traficantes. Lo que están dando, porque algo novedoso también de esto, cuando hacemos el estudio de estos traficantes, ningún miembro de su familia consume droga. Oye, qué novedoso. Y se lo llevan entonces a aquel vecino, a aquel muchacho, toma, para enriquecerme con esto, pero no voy a afectar mi familia, voy a afectar la de otro. Es decir, que hasta en eso ellos son cuidadosos y saben todas las debilidades que esto causa. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que seguirle pidiendo a nuestra población? Incluso lo hemos visto hasta en los perfiles, en publicaciones, en redes sociales, donde familias que han sido devastadas dicen, aquí en esta casa, con esta dirección, con el alias fulana de tal, se vende droga, se vende químicos, se vende marihuana, el crack, todo lo que esto lleva a su entorno. Y nuestra población tiene que seguirlo denunciando y tiene que seguirlo enfrentando sin miedo. Yo pienso que, como dice nuestro general de ejército, contra la droga es a sangre y fuego, porque esto acaba con cualquier familia, esto acaba con cualquier ser humano. Y creo que es la vivencia mayor que nosotros tenemos en este sentido. Elías, ustedes han hecho un trabajo que también va encaminado a apoyar a estos jóvenes, porque no solo es llevarlos a los barrios de debate, contar sus historias, también ustedes han creado como una especie de trabajo activo con ellos, ¿es así? Así es, ellos montaron un proyecto social, que ¿cómo se llama ahorita? Jóvenes en Acción Social, que lo hemos llevado a cementerios, a limpiar cementerios, lo hemos llevado a hospitales, lo hemos llevado a parques, pero también estos jóvenes fueron los primeros cuando el ciclón en las provincias orientales, fueron los primeros que se quitaron la poquita prenda que tenían para compartirla con esos hermanos que perdieron todo también y se aparecieron a la Dirección Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución con maletines llenos de ropa de su pertenencia que la tenían ahí en sus dormitorios y la donaron para estas poblaciones que la perdieron todo, y creo que es algo significativo. Queremos seguir haciendo cosas lindas con ellos, queremos otra cosa importante que es desde el grupo provincial también, ellos no salen, cuando terminan esa etapa de rehabilitación no salen para la calle, no, eso tiene una ubicación laboral y una reinserción social donde son controlados, porque hay que decir también que no todos se han logrado recuperar. Claro, cuando caen al vacío, cuando caen en ese núcleo familiar que le propicia ese entorno, cuando la comunidad también se gesta ese entorno, hay muchos que vuelven a caer en una recaída de este tipo. Y lo que nosotros exhortamos es a que
cuando caigan en el barrio, cuando lleguen al barrio también tengan un acompañamiento. Anoche nosotros visitamos un comité de zona en Centro Habana, casualmente ahí en Cayo Hueso, y nos decían, no, porque fulano de tal ya está detenido porque se cogió consumiendo droga. Eso no podemos verlo como un gran exaltación, no, es una debilidad nuestra, porque desde la materia preventiva nosotros teníamos que haber hecho muchas cosas con ese muchacho para que no cayera en un centro penitenciario. Entonces hay debilidades. Hay que reconocer también, Randy... Y sobre todo cuando hay algunos que son consumidores y después se convierten en traficantes. Es correcto. Hay que reconocer también el papel de una estructura que nosotros contamos, que son los destacamentos mirando al mar, que evitan que el escamoteo, que esa droga que desde las aguas internacionales recalen a nuestro país, y también tienen un enfrentamiento allí con estos destacamentos, que en la capital contamos con 5 destacamentos. Hay debilidades que aún no quedan. Nosotros todavía nos quedan brechas y en el trabajo de las pesquisas. Nosotros tenemos que exhortar a todo nuestro pueblo que en la estructura de salud pública lleguen y digan quién es el alcohólico, quién es el que hoy vimos con los ojos enrojecidos, y conducta de este tipo, porque también pueden tener una atención y un acompañamiento por nuestra parte. Creo que de esta manera integral, creo que en la figura de nuestro primer secretario, la propia gobernadora de La Habana, hay una exigencia en la última semana en los 15 días del mes, que siempre concluye a nosotros llegar a cada barrio, a cada lugar, en materia y en unidad de todos los factores. Creo que hay una voluntad política y nosotros ratificar. Cuando a veces posteamos algún barrio debate, nos dicen, no, eso lo tiene el mismo gobierno. ¿Cómo el gobierno? Si el gobierno es el primero que está dedicando un presupuesto grandioso para esta atención a estos muchachos. Hay que ver las condiciones de vida, todas las cosas que tienen en ese hospital psiquiátrico de La Habana, que también se han creado para esa atención de estos muchachos. Nosotros seguimos con el compromiso de tolerancia cero y reconocer que con la droga sí se puede y sí se puede echar la batalla. Lo que tenemos que hacer, seguir unidos, todos los factores, el pueblo, porque la droga no la quiere tener presente en nadie. Y nosotros seguir ganando la batalla, y de que la vamos a ganar, la vamos a ganar. Defender la revolución en estos tiempos también significa defenderla de la entrada de la droga, de su expansión por nuestra sociedad, y esa es tarea fundamental para nuestros comités de defensa de la revolución, con la federación, como decía, Eliades, con todas las estructuras en la comunidad y con esa fuerza del pueblo, que siempre en cada batalla de la revolución es lo más importante, lo que nos puede llevar a enfrentar el fenómeno y sobre todo, cuando haya jóvenes adictos ya en rehabilitación, logremos de verdad que esa rehabilitación se concrete. Y algo importante, Randy, yo a veces veo los oficiales del Ministerio del Interior y pienso que son de salud pública, porque hacen una labor tan preventiva con el ánimo de ayudar. Esos oficiales tienen una identificación con esos muchachos que es valioso ver, ¿no? Que cualquiera pudiera decir, no, esto es un órgano represivo. No, es un órgano de apoyar, de acompañar, y eso creo que es digno también de reconocer y felicitar. Siempre cuando Poey viene aquí a las mesas redondas habla primero de toda esa actividad preventiva y de lo que se hace para tratar de evitar que los traficantes actúen y que sobre todo pues se llegue al consumo por parte de nuestra gente más joven, pero por supuesto también tienen la actividad represiva, les toca a esa estructura para que el flagelo no se extienda por todo nuestro país. Un asunto que también ha llegado hasta la música de mano de Buena Fe, para seguirnos haciendo entender lo que significan las drogas, sobre todo para nuestros jóvenes. A ver cómo empiezo. Hay una pila de chamacos rompiéndose los sesos, metido en esa vuelta quedándose sin un peso. Tiene la vida jodida, sin mil ni un beso, con dolor del alma hasta lo último en los huesos. Por eso yo me salí de todo eso. Por eso a Diosito yo le rezo. Por eso confío en mi proceso. Por eso ahora puedo dormir. Hey, no me hace falta eso. Una manada de lobos rabiosos vas animando, mirando al cuello de cada uno de tus sueños, de cada uno de tus sueños. Una manada de lobos rabiosos amenazando.
mismo sentirse triste que sentirse un traste. No es lo mismo tener un despiste que ser un desastre. No es lo mismo dietas y ejercicios que ayudar a adelgazar. Ni es lo mismo gastos de emergencias que robar en casa, en tu propia casa. No es lo mismo tener el control hasta en lo más pequeño. A saber que lo que consumes se volvió tu dueño. Con lo frágil que es la libertad, con lo delicada. Hay quien juega a sabotearse y cae en la emboscada. Una manada de lobos rabiosos va salivando mirando al cuello de cada uno de tus sueños, de cada uno de tus sueños. Una manada de lobos rabiosos amenazando mirando al cuello de cada uno de tus sueños, de cada uno de tus sueños. La droga mata, se hace oro de bronce o de plata, váyase corbata o de alpargata. La droga mata y lo que es más fuerte, destruye en vida a quien no escogió quererte. Quien se pregunta por qué fue su mala suerte de convivir contigo y con quien te supplanta. Y día a día por amor aguanta este horror en que te conviertes. Claro que hay fracturas, amarguras y basuras. Claro que hay vacíos que hacen falta voy a curar. La chispa que enciende fuegos fraternos en las almas inflamables puede desatar infiernos. Tu sangre no tiene culpa ni en una gota. Enfermos y tratamientos, una derrota. Pero me niego a ver ya lobos en las cunas. Lleva ciencia alta como mano dura. Un negocio de muerte en sociedad no dialoga. Si es la droga que jode, jodamos a droga. No quiero que se entre mi historiográfico. Ya hay metástasis cuando hay tráfico. No quiero imaginarme lo próximo que vendrá. Prefiero hacerle frente con toda la gravedad. Prefiero hacer un mundo más solidario, donde quepan grupales y solitarios. Quien se crea vivo no viva del que cree bobo. Y la rabia incurable encuentre al lobo. El que crea vivo no viva del que cree bobo. Y la vida crea quien se crea vivo no viva del que cree bobo. Y la rabia incurable encuentre al lobo. Si yo me puse a ir de la droga, todo en este mundo se mueve. Cada día que pasa, sin que no consumo, me siento mejor. Ahora mismo a mí lo que me motiva a mantenerme fuerte es la felicidad que le crea a mi familia. Mi abuela se me murió. Bueno, se me murió con 15 días limpio. Pero ella no vio eso porque mi abuelita estaba grave. Mi mayor motivación en estos momentos es mía. No quiero volverme a ver en esa situación de calle, de tristeza, de dolor, no quiero. Historias reales que animaron esta canción de Buena Fe. Jóvenes que enfrentaron pues el duro momento del consumo y que hoy están en rehabilitación. Familias que sufrieron muchísimo y que hoy acompañaron incluso también ahí esta canción de Buena Fe, que es casi un himno a la esperanza en medio de tantos desafíos, pero que también es un llamado a la necesidad de enfrentar como sociedad este flagelo. Y hoy, como decía, tenemos la posibilidad de dos jóvenes valerosos que han venido hasta acá, hasta nuestro estudio, para contarnos también sus historias. Jorge, con 30 años, Lázaro, con 27, y que fueron enganchados y que han tenido que enfrentar el duro desafío de la enfermedad y ahora pues la rehabilitación, pero una rehabilitación que va más allá, que es también contribuir a la rehabilitación y a la conciencia de otros. ¿Cómo se convirtieron en víctimas, como dice, cómo quedaron enganchados, como dice esta canción de Buena Fe? Jorge, cuéntanos un poco la historia. ¿Qué te llevó al consumo de las drogas? Sí, muchas gracias, Randy. Bueno, mi nombre es Jorge, ya tengo un año limpio desde la última vez que consumí. Yo empiezo a consumir a la edad de 14 años y empiezo a consumir básicamente por aceptación social. Por encajar en un grupo en aquella época. El entorno de tu barrio. Exacto, al ser tan joven no tenía definida una personalidad todavía
y por las muchachitas, los amigos, encajar en ese grupo, empiezo a consumir. Y desde que empiezo a consumir realmente mi vida empieza en un declive total, porque lo que empezó siendo un sábado, ya empezó a ser sábado y domingo, sábado, domingo, lunes, y lo que era como un extra para cuando salía a divertirme, empezó a ser el centro de mi vida. Ya salir no era la diversión, compartir con mis amigos no era la diversión era drogarme, y ya después, si se podía, salía a compartir. Entonces fue triste el camino, porque en todo este periodo que yo estuve activo, realmente las drogas me lo arrebataron todo. Me arrebataron la ilusión, me arrebataron la esperanza, me arrebataron todos esos sueños que yo tenía. Yo pasé por los 3 caminos que se dicen que tienen las drogas: cárceles, hospitales y la muerte. Digo la muerte porque, producto a las personas con las que me reunía, estaba consumiendo con un amigo. Este amigo estaba en una esquizofrenia, y este compañero en su brote esquizofrénico me apuñaló el pecho y el cuchillo me dio en el corazón. Entonces tuve que ser operado de urgencia, a corazón abierto. Esta operación casi me cuesta la vida. Una semana posterior a la operación me dio un paro, estuve 10 minutos en paro. Cuando se reviví del paro, me sacan del paro, estuve hemipléjico unas horas. Sobrepaso todo este proceso, estuve 20 días ingresado en Clínico 26. Y yo salgo del hospital y a los 15 días ya estaba consumiendo nuevamente. Es increíble como no entendía que realmente el problema en mi vida era la sustancia. ¿Y cuánto era de necesidad, de adicción? ¿Cuánto era también de tentación por parte de los traficantes? Realmente yo fui el adicto que cuando empecé a probarla quedé atrapado, enganchado. La verdad. Muchos adictos no les sucede esto realmente, pero por eso es que no se debe uno nunca dar esa primera dosis, porque tú no sabes qué tipo de adicto vas a ser tú. No sabes si vas a ser adicto que vas a tener una tolerancia X, o vas a ser el adicto que fui yo, que desde la primera dosis quedó atrapado por muchos años. También fui sancionado por la justicia por actividades que consumiendo drogas fui sancionado igual. Eso tampoco detuvo mi consumo, hasta el punto que estuve psicótico. Entré en un brote psicótico, oía voces, sentía que me perseguían, veía drogas por el piso, veía cosas que no existían. Y aquí voy a dar entonces al Hospital Psiquiátrico de La Habana. Antes de que me cuente la historia del hospital, cuéntame un poco tú también, Lázaro, ¿cómo fue que tú llegaste al consumo de las drogas? ¿Llegaste por esa motivación social? ¿Llegaste por la situación familiar? ¿Cómo fue que llegaste tú al consumo de las drogas? Primero que todo, Randy, gracias por darme la oportunidad de participar en este espacio. Es una experiencia nueva y todo eso se lo debo en parte a la recuperación, ¿no? Gracias a ustedes por estar aquí. Randy, es parecido. La mayoría de los jóvenes adictos es por tratar de encajar en un grupo, por aceptación. Yo era una persona tímida, reservada, me gustaba comunicarme y me lo ofrecieron. Amistades me lo ofrecieron y por falta de madurez la probé por encajar entre ellos y se me empezó a hacer cotidiano, empezó por una división, un fin de semana, se me empezó a hacer habitual hasta que no sé en qué momento caí en ese mundo y me costó igual muchos años. Yo llevo 10 años de consumo, me costó 10 años también darme cuenta que tenía un problema porque 10 años viví engañado, a pesar de que las drogas nunca trajeron nada positivo a mi vida, apenas dura pude terminar el tecnológico. Por terminar los estudios, por darle un título a mi mamá, porque ya verdaderamente las drogas me quitaron las aspiraciones, las metas. Mi vida consistía en buscar algo de dinero para consumir drogas. ¿Y sabías que estabas enfermo? ¿Te sentías enfermo? Es lo que le digo. ¿Tu familia cómo impactó eso? A pesar de que consumía, no pensaba que tenía un problema. Yo pensaba que consumir drogas no estaba mal, ¿me entiendes? Hasta que yo empecé a tocar fondo, hasta que no tenía dinero para consumir y tuve que hacer cosas desastrosas por consumir. Tuve que manipular, engañar, robar. Y no solamente eso, cuando realmente quise parar y no pude, fue cuando me di cuenta que tenía un problema. Tuve que hablar con mi mamá y decirle, mira mami, yo no aguanto más, yo tengo un problema. Mi mamá fue la que me ayudó, me llevó al Hospital Psiquiátrico de La Habana, entre muchas cosas, por la capacidad que yo perdí la capacidad de sentir, por causa de mi adicción. Mi mamá le causó tanto estrés porque la familia sufre mucho con las adicciones de nosotros, más mi mamá es la base mía, yo soy la luz de sus ojos, y de tanto estrés le dio un doble infarto cerebral, cayó en una cama en el Fajardo sin poderla mover la mitad del cuerpo, tenía una isquemia transitoria y
Y yo me aproveché de eso, de como que sentía tristeza y me fui a consumir. Y es triste tú dejarla a tu mamá en la cama de un hospital y irte a consumir, ¿no? Como el adicto usa cualquier justificación para consumir. Si te sientes alegre, consume. Si te sientes triste, consume. Consumimos por todo y para nada. Y mi mamá se recuperó ahí en una semana. No se recuperó, le dieron el alta en una semana. Le dijeron que tenía que hacer mucho reposo, no podía alterarse, no podía estresarse. Mi mamá es hipertensa. Y fue triste cuando ella iba a la casa en las condiciones que yo me encontraba, drogado, perdido. Mi mamá se me arrodillaba, lloraba, me decía, acabo contigo. Y yo no me hacía entender. Entonces lo que me hacía pensar es que yo era una mala persona. Y realmente no es que seamos malas personas, es que la enfermedad nos conlleva a eso. Perdemos la capacidad de sentir. Yo a veces quería llorar y no podía. Y es triste y me acostaba y decía, mañana no voy a consumir, y me levantaba, la enfermedad me levantaba, 6 de la mañana yo me levantaba ya y era, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a inventar? Tengo que consumir. Es algo que realmente, aunque a las personas les cuesta entenderlo, es algo que puede más que tú. Y yo me sentía perdido gracias a mi mamá me llevó. ¿A dónde fueron? Al hospital psiquiátrico de La Habana. Ahí, cuando mi mamá me dice, bueno, pero eso es para los locos, ¿no? Así mismo, mi mamá me dice, no, mazorra, como el nombre popular. Yo digo, bueno, mazorra, me volví loco, pero bueno, si ahí me van a ayudar, yo me rendí. Yo me di cuenta que por mí yo no podía, ¿entiendes? Entonces yo dije, bueno, que lo que tenga que hacer, yo lo voy a hacer porque yo quería recuperarme, porque primeramente lo quería hacer por mí, segundo por mi mamá, porque la iba a matar, y tercero porque tengo una niña chiquita y no quisiera que mi hija creciera viendo ese ejemplo de padre. Y todo es muy feo. Y cuando llegué, verdaderamente cambió mi opinión en el primer momento, porque hay una sala ahí que es una sala de adicciones, algo dentro del hospital, pero no tiene mucho que ver con el hospital. El resto del hospital es de ambulantes, personas que tienen locura, pero eso es una sala de adicciones donde atienden a personas con una enfermedad, con una adicción. Cuando entré me presentaron a varios jóvenes que me estaban diciendo cómo lo estaban logrando, que llevaban cierto tiempo limpio dentro del programa, y nada más su manera de hablar me mostraba que se estaban recuperando. Y ya al momento yo llegué, y no es que te ingresen a momento, eso es un proceso, pero ya al primer momento que yo llegué, yo quería quedarme ahí, me dieron un transcurso por el hospital, un recorrido, después hice un proceso, no te ingresan inmediato, un proceso, se llama hospital de día, donde vas, te dan terapia, vuelves a tu casa y así estás durante un tiempo hasta que ellos te evalúan y te dicen que bueno, estás listo para ingresar, ingresas el lunes. Y así estuve durante una semana hasta que logré ingresar, y después cuando ingresé ya el cuento es un poco más largo, pero es realmente alegre como esa gente me... ¿Cómo sentiste al personal de salud, a la atención del hospital? Realmente la realidad de un adicto es que somos más mirados donde quiera que nos paramos. No hay un cartel que diga, no, bienvenido adicto, no, eso donde quiera somos lo peor de la sociedad, más mirados, porque la verdad es que somos personas que robamos, manipulamos, somos, ¿qué te puedo decir? Y ese es el único lugar donde yo llegué, y lo primero que hicieron fue darme un abrazo, los profesionales, me dijeron, aquí está en mi casa el profesor Yalí, más que profesor, él ha sido como un padre para mí, es grandioso el sacrificio y la entrega que ese hombre tiene con ese hospital. Es maravilloso el trabajo que él hace. Entonces me hicieron pertenecer a algo que yo nunca he pertenecido a nada, nunca me he sentido miembro de nada. Entonces me hicieron creer que pertenecía ahí, me dieron mucho cariño, afecto, cosas que me faltaban, empezaron a trabajar conmigo, me empezaron a crear hábitos de vida. Yo no estaba acostumbrado a hacer nada, yo me levantaba lo mismo a las 12, que a las 11 no tenía hábitos, me empezaron a levantar a las 6 de la mañana, a crear costumbres, buenos hábitos, tiende tu cama, me enseñaron a limpiar, a fregar, a crear buenos hábitos que te forman como hombre, me enseñaron valores, me dieron aspiraciones, me dieron esperanza, que yo llegué ahí, no, tú entras de una manera y sales totalmente diferente, tú entras sin aspiraciones, sin deseos de nada, sin deseos de vivir, ya, tú dices, para mí consumir es para tu una vida, y es increíble el cambio que tú vas adentro. Ya sales con metas, con aspiraciones, con ganas de vivir, de recuperar a tu familia, de recuperar la confianza, te enseñan buenos valores, ser honesto, ser receptivo, y es increíble el trabajo que hacen contigo ahí, terapias todos los días, ahí hay 3 terapias, una por la mañana, hacemos como un matutino, hacemos una terapia grupal, y tenemos una terapia que nos hacemos entre nosotros mismos, los adictos, que se llama un guerrero, como le decimos nosotros, ahí no hay profesionales, somos nosotros dándonos terapias nosotros mismos, es como decimos, no hay
nadie, no hay ningún adicto que te pueda entender mejor que otro adicto. Entonces, dentro de nosotros nos entendemos, nos contamos nuestras cosas más profundas, más oscuras, y siempre hay un hermano que te da un consejo, y son muy buenas las dinámicas que tenemos ahí. Aparte de eso, los psicólogos, los terapeutas tienen espacios con nosotros personales que le podemos contar, porque esto siempre viene de males más profundos. La adicción es una enfermedad que abarca mucho más el consumo de las drogas. De hecho, las drogas es como un refugio donde nosotros nos refugiamos para evadir todas esas responsabilidades, esas emociones. Es como un lugar donde nos escondemos. Entonces, ahí te enseñan desde que esto viene desde la niñez, problemas de la niñez, trastornos con los que uno viene. Entonces, uno se desahoga con los psicólogos, te ayudan a salir adelante, y es increíble, maravilloso el trabajo que hicieron. Ahí también está esa fuerza de voluntad, es decir, no solo es los profesionales extraordinarios que tenemos, voluntad, si no lo haces con tu fuerza de voluntad, va a ser difícil que puedas ganar. Es más la buena voluntad, porque la fuerza de voluntad a mí me funcionaba durante un tiempo, pero no se trata de la buena voluntad. La buena voluntad es hacer lo correcto por los motivos correctos. Jorgito, para ti fue más difícil, entraste en una historia más compleja al llegar ahí al psiquiátrico. ¿Cómo fue la trayectoria? ¿Cómo lograste pues enfrentar ese desafío? Bueno, efectivamente, cuando llego ahí era todo una locura, porque entré y directo me tuvieron que amarrar una cama, medicarme, porque yo andaba alucinando y lo que me quería ir dando gritos. Y bueno, ahí pasé 10 días de abstinencia en una unidad que se llama Unidad de Intervención en Crisis, es para las personas que están en crisis en ese momento, y gracias a Dios me recuperé en tiempo, en esos 10 días, que esa sala te atiende 10 días. Si tú no logras rebasar en esos 10 días ese brote que estás teniendo, entonces te envían para una sala de pacientes agudos, que así es por más tiempo, y el tratamiento es un poco más invasivo. Pero bueno, gracias a Dios yo logré sobrepasar en esos 10 días, y ahí me remiten para el servicio de adicciones. Obviamente tenía muchas secuelas porque venía de una locura total realmente. Llevo el servicio de adicciones. Yo tenía la total ya seguridad de que yo no quería seguir consumiendo drogas, no de ese momento, incluso mucho antes, pero como decía aquí Lazarito, yo no sabía cómo parar tampoco, no había manera. Muchas veces pensé en quitarme la vida porque pensé que realmente yo había nacido para ser adicto. Llegó un punto en que yo pensé que había nacido para ser adicto y decía, yo no tengo salvación. Pero bueno, gracias a Dios llegué a este lugar mágico, porque este lugar realmente hace el milagro. Los profesionales, Dr. Yalí, es increíble realmente, estas personas salvan vidas todos los días y son muy dedicados y se esfuerzan bastante con su trabajo. Poco a poco llevo, al principio no entiendo nada, la verdad. Cuando yo llego y me siento en la primera terapia no entiendo nada. Pero yo digo, bueno, si me dicen que esto es lo que me va a ayudar, aquí tengo que estar. Porque le sucede a muchos adictos que llegan y realmente no se entiende, porque uno llega afectado, el consumo de drogas afecta, realmente afecta. Y dije, si esto es lo que me va a ayudar, yo voy a hacer mi proceso, me voy a enfocar. Y empecé a ir. Uno de los terapeutas me dijo en una ocasión, tú por consumir drogas no hacías todo lo que tuviera a tu alcance, incluso hasta lo que no estaba a tu alcance. Yo le decía, sí, es verdad, yo como quería consumir hacía de todo, y me decía, bueno, por recuperarte tienes que hacer lo mismo. Y eso me lo tomé personal, y todas las cosas, todas las acciones que empecé a hacer en mi vida, en el día a día, tenían que ver directamente con mi recuperación. Si yo no tendía mi cama, yo no me iba a recuperar. No, yo tenía que despertarme, tender mi cama y mi minuto de lectura. Eso me fue creando una disciplina. Pasé mis 30 días en hospital de día, y entonces muchas personas me decían, si ya llevas 30 días en abstinencia, ¿para qué vas a ingresar? Y decía, no, yo quiero pasar el proceso, yo necesito pasar el proceso porque yo toda la vida he vivido una vida desestructurada. Y yo necesito entrar para que me estructuren, para que me enseñen a vivir, sobre todo para vivir en comunidad, porque las drogas me aislaron. Yo terminé en un cuarto consumiendo yo solo, aislado del mundo. Y entonces ingreso desde el primer día intentando hacerlo lo mejor posible. Si me decían, tienes que despertarte a las 6 de la mañana a tomarte la pastilla, yo me despertaba a las 2 de la tarde, yo me despertaba a las 6 de la mañana. Intenté que jamás me llamaran la atención, intenté siempre ser muy receptivo con las cosas, intenté dejarme llegar. Siempre había muchachos que tú los veías enfocados en el estudio, que eran las 8 de la noche, en los que muchos estaban viendo el televisor. Había algunos muchachos que se dedicaban a lectura, a estudio. Yo me unía a ese grupito. Al grupito que yo veía que estaba enfocado para recuperarse, ahí iba yo. Y poco a poco fui entonces entendiendo las terapias. Aquello fue mágico, la evolución sobre el día 30, que yo creo que yo empiezo a entender las cosas. Y pues no me acordaba ni los nombres de los demás pacientes. Fíjate que estaban afectados venían. Que tú me decías tu nombre y yo a los momentos yo decía, ¿quién tú eres?
Entonces empiezo a entender las terapias, me empiezo a identificar más, me empieza a gustar la dinámica, empiezo entonces a ocupar cargos de responsabilidad para responsabilizarme con todo lo que hubiera, ocupar cargos como nosotros decimos como jefe de sector, estamos a cargo de un sector en completo, tienes que velar por la disciplina del sector, entonces empezamos a ocupar cargos y me fue gustando, realmente me enamoré de mi recuperación. Y empezaste a ayudar entonces a la recuperación de otros. Exacto. Todos los recién llegados, el profesor Yali siempre nos cogía, los muchachos que más facilidad de palabras teníamos, e inclusive que historias tristes porque eran fondos profundos, cuando tú llegas a un muchacho y tú le enseñas a un muchacho la herida que yo tengo en el pecho, el muchacho te dice, ¿en serio? Y te dice, ¿en serio? Y mira cómo lo estoy logrando y lo estoy intentando y si se puede. Y entonces empezamos a hacer un equipo que hoy por hoy funciona porque nos hemos vuelto parte del equipo del doctor Yali igual, incluido la doctora Tania que siempre está con nosotros, porque sí, no se puede pasar el agradecimiento a ella que siempre está con nosotros, la verdad. Y fue mágico, la verdad, el proceso, fue mágico, con el apoyo de todos los muchachos, porque esto es una cosa que es muy importante, no se puede solo. Solo yo nunca lo logré, yo intenté hacerlo de todas las maneras posibles, y yo nunca lo logré. Solo no se puede, incluso no conozco a nadie que lo haya logrado solo. Puede ser que exista un caso que lo haya logrado solo, pero yo no lo conozco. Solo no se puede, hace falta ayuda. Y esa ayuda la están dando ustedes ahora. Exactamente. Que es muy importante, porque no solo es el valor, primero, de reconocerse enfermo. Segundo, el valor de enfrentar el tratamiento, que a veces hay quienes no lo logran. Pero también está el valor de compartir las historias, porque que uno lo haga y lo sepa la familia, quizás la comunidad, pero ir a otro lugar a hablar de tu historia, venir aquí a la televisión a hablar de la historia de ustedes, eso es valentía, eso es también disposición a ayudar a otros a hacerlo, ¿no? ¿Cómo ha sido después que salieron de la recuperación, de la rehabilitación, cómo ha sido el camino, cómo han logrado insertarse laboralmente, cómo han logrado también participar de este esfuerzo que hace el país y que hace la salud pública, las organizaciones de masa por trasladar esas historias para sensibilizar a nuestra gente? Bueno, ahí como política en el hospital, todos los pacientes cuando terminan en la etapa de ingreso, todos tienen que salir reinsertados, haciendo algo, o estudiando, retomar sus estudios o trabajo. Entonces, yo soy licenciado en Cultura Física, me proponen que si quiero reinsertarme, les digo que quería ampliar mis horizontes, empiezo a estudiar gastronomía internacional con la moneda cubana, el profesor Yali tiene un proyecto de la moneda cubana, desarrollo local, y entonces retomo mi negocio familiar con mi familia y me vinculo muchísimo al Hospital Psiquiátrico de La Habana, muchísimo. Empiezo a participar en todas las actividades estas de los barrios de debate, en todas las actividades de prevención, le dedico muchísimo tiempo a esto. Soy licenciado en Cultura Física, me ofrecieron, como le dije, mi puesto de trabajo, pero ¿qué pasa? Que gané sano juicio. Yo dije, yo no puedo estar en todo al mismo tiempo. Yo tengo que dedicarle en este primer año de recuperación mucho tiempo a desarrollarme espiritualmente. ¿Cómo desarrollo mi espiritualidad? Ayudando a otras personas, siendo sincero, cosa que yo nunca había sido, y desarrollando estos valores. Y esto lo encuentro en ese hospital, en esa sala mágica de terapias que hay ahí, es donde yo me nutro. Es ahí donde yo digo que voy a cargar mi batería, para después ir para mi casa contento. Y bueno, trabaja con la familia, baja la moneda cubana y además trabajas con el equipo de la sala del hospital. Exactamente. Como consejero. Exactamente. Qué bien. ¿Y qué se siente, Lázaro, cuando uno puede hacer ese aporte, ¿no? De haberse visto en el fondo y de pronto convertirse en persona que ayuda a otras a que salgan de ese fondo, ¿no? Es satisfactorio, ¿no? Porque solo podemos conservar lo que tenemos a la medida que lo compartimos con los demás, y solamente nosotros estamos haciendo lo que un día desinteresadamente hicieron con nosotros, y me siento que valgo para algo. Ya hoy yo no soy un problema, soy una solución. Muchos adictos se nos acercan y dicen, oye, ¿cómo lo están logrando? ¿Cómo lo están consiguiendo? Y es bonito poder, mira, lo hice así, fui aquí, fui allá, el hospital, hay centros de ayuda, centros de autoayuda, y es muy, muy bonito ayudar a las personas, ¿no? Son cositas que te van llenando, porque nosotros las drogas nos dejan un gran vacío que por más que lo queramos llenar con cosas materiales, no te llenan. Te empiezas a comprar ropa, a mejorar tu economía, pero muchas veces te empiezas a sentir mal y dices, coño, si yo no consumo, ¿por qué me siento mal? Porque es parte de la enfermedad de la adicción, no solamente el consumo de las drogas. Nos sentimos mal, y esas cosas son las que nos empiezan a llenar esa gratitud de las personas, esos buenos valores. Eso es muy, muy... Y el trabajo en grupo, el grupo que han creado, ¿cómo los ayuda también a ustedes
sobrepasar esas propias necesidades espirituales, ¿no? El proyecto de Jóvenes en Acción Social, nada, es ayudar solitariamente a los vulnerables, a los viejitos, a las personas que les dan falta. De hecho, aquí públicamente estamos para prestarle ayuda a cualquier institución, algún hospital, alguna escuela, gente que les faltan ayuda. Tenemos un grupo, un comité de muchachos que estamos dispuestos a ayudarlo, a todo lo que estén en nuestras manos, toda persona que nos quiera apoyar, que nos quiera ayudar, aceptamos la ayuda, estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier cosa. Solamente hicimos esto como igual para ayudar a las personas y para tener también tiempo de ocupar en algo, porque el adicto es una persona que nosotros no podemos tener mucho tiempo libre, porque el tiempo libre lo que pensamos es mucha bobería. Y realmente... Claro, hay que ser práctico en la vida también. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? ¿No? Ayudamos a las personas y realmente también nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Estás trabajando? Sí. Yo trabajo por cuenta propia, tenemos un negocio, una cafetería, y empecé haciendo las mensajerías de la propia cafetería. ¿Has estado por la moneda cubana también, me dijiste? No, yo estoy en la moneda cubana. Nosotros salimos prácticamente del ingreso juntos. Yo salí primero, él salió un poco después. Y nos ayudaron porque el ingreso, cuando tú sales, no te tiran a la deriva. Bueno, ya te ayudamos, ya no. Ellos hacen un trabajo social contigo, el trabajador es social, tratan de reinsertarte en un puesto de trabajo si no tienes. Y si quieres estudiar, volver a los estudios, a la universidad, si perdiste la universidad, ellos te ayudan. Y a la moneda cubana nos dieron una carta, nosotros fuimos con ahí y nos dieron buena atención al momento, tuvimos que buscar algunas cosas, estudios terminados, una foto, nos matriculamos y empezamos en el curso y nos atendían de lo mejor como personas normales, nunca nos miraron de otra manera y muy agradecido por todas las oportunidades, todas las puertas que se nos han abierto. Eso es... ¿Tu hija? Mi hija, ¿qué te puedo decir de mi hija? Mi hija está chiquitica, que tiene un año y 4 meses. Es mi impulso. Yo cada vez que tengo un mal pensamiento yo pienso en ella, porque yo vivo con el resentimiento de que yo no tuve una buena comunicación con mi papá por cosas y cosas, y entonces yo no quisiera que mi hija creciera con esa vivencia. Yo quisiera tener un vínculo muy especial con mi hija, que ella crezca viendo a un padre ejemplar, un padre que le educa, un padre que le enseña buenos valores. Y sobre todo no quisiera que mi hija creciera y viera a un padre ni drogadicto, ni borracho, ni darle ese mal ejemplo, porque después con qué moral yo le voy a exigir algo a mi hija. Yo quiero darle lo mejor de este mundo, que sea una buena estudiante, que coja una buena profesión y hacer mi mejor esfuerzo por convertirme en mejor padre. Bueno, gracias Lázaro, gracias Jorge por compartir con nosotros estas historias, por esa convicción de que se puede contra las drogas, se puede ganar contra las drogas, porque hay un sistema que tiene al ser humano en el centro de sus preocupaciones y porque hay profesionales en este país capaces de ayudar a jóvenes como estos a enfrentar este enorme desafío. Y que seamos todos conscientes de que lo más importante es, 1, combatir el tráfico de drogas, pero 2, ayudar a aquellos jóvenes que lamentablemente, que pueden ser de cualquier familia, que pueden ser de cualquier procedencia, que pueden haber tenido o no problemas familiares, que a veces entran por el consumo social, como se ha dicho acá, pero que necesitan la ayuda de nuestra sociedad. Le agradezco muchísimo a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde y nos despedimos como siempre con el siglo de Fidel, una imagen de su encuentro en 1993, un día como hoy, con los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional y los delegados de la Asamblea Provincial en Santiago de Cuba. Muy buenas noches.